ya que ocochpan el evangelio, mis hermanos, raushik que cochop, guareri ocochpan el evangelio, mishat niwa un tiempo y después que han jubilado. No, mis hermanos, mientras ocó con vida, raushik que van a luchar, hermanos. Isaías 30, verso 1, que va a leer en el nombre del Señor Jesús. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Kishpako, hermanos, y que más corrig blank. Guareri, Shakasti, puede ser Cuyachte o puede ser que está más o colmil, pero que han leer blank, Cubieco Chkere, hay de los hijos que se aparta, dice Jehová. No sé las partes, si es que ya cuenta cheo, que más corrig, ¿verdad? Según Kamay Makok, Chekobij, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Cuando la Biblia publicó hijos, que decir, y del cual Dios, ¿verdad? Ojo, el evangelio, porque don aceptar a Jesucristo, o somos hijos de Dios. Pero hijo de Dios, que decir, porque han seguir y que don seguir, ¿verdad? Pero hermanos, Dios cubico, ¿verdad? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Que decir, mujer, hermanos, ¿verdad? Que siempre que ¿verdad? Que decir siempre que que está ley Dios, ¿verdad? Que siempre quitó, o puede ser Dios. Pero qué decir, manifiesta chejun kikawi, ¿verdad? No sé si es que ya cuenta bueno, ¿por qué Dios cubico hay de los hijos que se apartan, dice Jehová? Porque quiere decir, y que leer Dios, o pues, y a cornel, pero dice que aún que Dios, porque cubico hay de los hijos que se apartan, los se apartan, quiere decir que Dios. Pero de qué manera, Kamás Corij, o de qué manera, Chejun Kuyakar Dios, es cuando, hermanos, Kuchep Keslon, Kuechpan culto, o puede ser Kuchep Keslon, Kuechpan reunión, o culto, Kuchache, porque como es lugar, y por eso, que biche culto, ¿verdad? Pero su cae que está culto, quiere decir que está culto, que espiritualmente, porque que está cantar, que está orar, que está ver consejo. Pero con ejemplo, biche, cospeturat culto, mis hermanos. Por ejemplo, en un chanímico oral es una bendición, chuel, porque si me van a animar, van a orar, los cantos, pero Guaticocan chujá, yo creo que Nincotepja también, saber en Benahueche. Entonces, Cocos, Kento, Cotzir, Kento, que no es para edificación, quiere decir, Erzi, Kento,
marechta checubicho da seguir Dios, sino que sharech cosas que puede ser ya que no hik campi iglesia, ¿verdad? Porque si en konishin kohwiwi o konishin bewi, después ya otzken ir en culto ya kalshtin kosha, y cuando kalshtin kosha, entonces haré la cubico Dios, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Quiere decir Dios heredet ancho el cual, pero quiere decir de kerloche o que pero si chicubico Dios, él cubico hay. La hay tiene que ser con mucho cubilo, dice hay es con chacuacho o perci len, ¿verdad? Cuando cojo no nak, ¿verdad? Cojo no nak, ya sea con achivo ni shak, sabes plan cubij, ya cabico hay inachi, ¿verdad? O hay la ni shak, eresha lon tak, ¿verdad? O eresha retantah, su cubilo dice hay que decir cuenta. Quiere decir que peligroso. Pero cubico Dios, por eso Dios, hermanos, eres crache, que cocho que ya por cuenta, con nuestros servicios. Por eso, mis hermanos, es Rahaushik, che ucoch para iglesia, porque consejos, que van a animar, cubico crear. Que está bien, que somos cubico Dios, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, pero la parte que he hecho para tomar consejos y no de mí. ¿Qué decir, hermanos, cuando ocupe orar iglesia, verdad? ¿Qué decir otros consejos? No sé si es hermanos, pero cuando copet iglesia, mis hermanos, siempre con consejos que todo, porque sale COVID, puede ser que vi chaval, son cascup iglesia, ¿verdad? Si hay un vicio, chaval, si hay un malcado, ¿verdad? Mejor en vez en cuando cateco, porque cota vicio, cotsura plana chancho baniche cash. Esos son consejos, ¿verdad? Que no es bueno. Pero cubico juraría para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Quisiera, hermanos, cuando que han apartar, ¿verdad? Cuando copet más, dice que al que han tomar consejos, ¿verdad? Hermanos, cuando culto, mis hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando Caracuyabil, hermanos, te cató saber ni quitar una chatia, te cabló que una ¿verdad? Te cató que biscos chavé, que jugarich, da, que jojuá, ¿verdad? Si no, hasta con algunos que pichan, mira, si at kawaj, que triuba, porque ko algo patnak chawijo ko algo daunak, pero si katojwa que triuba. Entonces, a veces curari kubico hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí. Quiere decir tomar consejo no de mí, porque eres Dios, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, checamlo tipo coral. La Biblia cubico, si at sonek, si at cochpo yabil, si achabe los ancianos, si achabe líderes de la iglesia, entonces chabich que at cochpo yabil y at kawah con oración, entonces haré que opne kauk. Pero cuando at casquichun check, cuando at chan casquichun check, que decir at chan caro voluntad de Dios. Cuando es un chico nakchan que es ¿verdad? Que no sea el tipo oral, que si no ni cochpano voluntad de Dios. Cubico creer, que ataca cubico. Verso 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca,
para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Quiere decir que se apartan para descender a Egipto. Quiere decir, la copet para si Dios, hermanos, quiere decir copet culto fácilmente, mis hermanos, y los consejos no son consejos malos, ¿verdad? Que cambiar, pues es que en que vuelta malo, ¿verdad? Porque en cojuna hasta chacha cucho orégano cubico, pero son clac chaclan cachek chia evangélico, pues siempre cantó Dios que chabej. Entonces cubico horario la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aún si dice que mismo que han apartado, porque copete oral, ¿verdad? Que trata el consejo de Dios, porque el consejo de Dios haré la Biblia, mis hermanos. Pero si ¿verdad? Si coban leer la Biblia, chavach, cosas o pero mientras en la Biblia, mis hermanos, es que chancata consejos de Egipto. Y que el consejo Egipto, que decir, cuán simbolizar, como chavani crunach y cochpano Dios. Y no sé si es que ya cuenta que runach y cot Dios, ¿verdad? Con cosas chicata, chucuartlo, ¿verdad? Chucuart las bueno y chic, chucubich las a pensar, chucuart o habla en la chila, en el shak, chucuraco bichic. Pero qué decir, son costumbres chepatnap desde el antiguo, ¿verdad? Que en la Biblia van a aparecer. Cubico horario que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra. ¿Qué decir, hermanos? Cuando que han luchar, ¿verdad? Pues que got job, en otros que han con las hermanas orar, que han dirigir, hermana Antonia, pues que habló con qué ganas, hermana Lucía, pues tiempo de los himnos, que habló con ánimo. Y la verdad, hermano, los ánimos tiene que ser de cada uno, ¿verdad? Que sea ojos peoral, que sea ojos privilegio, mis hermanos, que sea ojos quictic, hermanos, para que rechelar los quictemales, copanch que la cachec también alegre, mis hermanos. En que acuerda, hermana Lucía, que peoral cuando los campos, qué ánimo, ¿verdad? Y que más no sé si coche checo familia chenache evangélico o tal vez chiveré, ¿verdad? Pero gracias a Dios por querer jugar el evangelio, ¿verdad? Y cuya cuenta si el evangelio es bueno, porque en hermanos sugiere en el evangelio al que chanek pero ya cuando shinkach pan y en coch pan que lo que sí el evangelio bueno con anchka. El evangelio de ella pero a veces cuesta y cuando acabate el evangelio, cuando atka kota choab, que decir es kuchabenikcha atchenka kohawi chushir umujar faraón, umujar, que decir shamuj, ¿verdad? Kanat como si katotak, ¿verdad? Kanat como si kochin chenka tuchej. Pero cubico horario es sombra, cubico horario, pero verso 2, cubico que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la sombra de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, mis hermanos, quiere decir, sombra es mujer, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando os que a un lado, cuando os cuchip pelón el culto, mis hermanos, quiere decir os como si ya que van a apartarte de Dios. Y cuando juntos van a apartar de Dios, hermanos, cubico Jeremías 17:13. Citaba con su cubico Jeremías 17:13 también.
Muy bonito la Biblia, mis hermanos, cuando juntos van a leer. Cobico Jeremías 17, verso 13. Cobico, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Quisiera hermanos, Jeremías, ¿verdad? Cobico, oh Jehová, esperanza de Israel. Por ejemplo, es como orar con H4, oh Señor, oh Dios, cochaco, el coxalcoch, quiero un nachi coch para iglesia. Pero orar Jeremías cubico, oh Jehová, esperanza de Israel, chaco. Y como van a seguir, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Qué hicieron conmigo, hermanos? Oh, tiene que ser que va a luchar, hermanos, o coch pan el evangelio. Oh, chanimi, me coch moch que te haga un bien. No sé si es chitoner son, hermanos, ya ojerchek, ¿verdad? Cojo nabón, shucamos Dios a través de la radio. Shuta mensajes y shuan tocar Dios bajo obra. Y yo van a aceptar el evangelio, pero repetnak chimaltenango y es un marero, ¿verdad? Pero van a contar un testimonio también, es un ejemplo así literal, ¿verdad? Pero van a contar un testimonio, cheré cochichol armadas, pero yo como momento cheré van a pensar. Cheré crack que al cook, crack ya que la vida, crack han cambiar. Y cuando subí coch que cheré han cambiar, cheré crack ta coch para la vida. Sushik pancha, shiktiu kamshik la momento le. Quisir ya las maras le, quisir cotmo catel cook. Porque si catel cook, ¿verdad? Entonces es que casta che at cat kasak. Porque puede ser cocos antlek, che nani wetan, y cuando catalak, mchaurik puede ser que achacha, tus ka ankashke, ¿verdad? Y hela cochpan el evangelio. El evangelio, ojo, chenimo cochpan, urari hermanos, cochmo cotzlahak. Porque si catzlak, kaban kashawip, y kakeshim sahawip, cobico la Biblia, estaba. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. La junzileche avergonzados, quiere decir la junachi o la junisha, checatuyana kanak at Señor, quiere decir kukeshim sahanarib. Y la verdad, sí kakeshim sahanarib, hermanos. La Biblia conmigo, hermanos, cuando Dios primera vez dice que un espíritu mal, Dios no con poder se te va a librar. Pero cuando Dios panar cosas, dice que los espíritus ya mashishtun, sino que ya son 7 espíritus más. Por eso ubico la Biblia, ¿verdad? Y el peor estado de aquel hombre viene a ser peor. No sé si es con una quimacoch, chinabe y a cohnel, se han predicado, se van cantos, ¿verdad? Pero cuando se quiacan a Dios, callach las que, ¿verdad? Kamay macoch, pero sube la junche, la codo, pero subió si Dios no ve, ¿verdad? Y un chanín pecudo. No es que pecudo, es que la Biblia conmigo que todos los que te dejan serán avergonzados. Avergonzados porque quiere decir kakeshem sahawib, ¿verdad? Entonces su crach coche para que pasar, es de que va a luchar, es de que don urari, hermanos, hay que poner ánimo, mis hermanos. Ural, aunque puede ser, pero es que tiene que ser, si haré voluntad Dios le eche pues, ¿verdad? Porque ya que tan entonces, mismo tiene que ser, ¿verdad? Un aviamiento, Cobico la Biblia,
oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y la parte cubícola, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo. No sé si es que ya cuenta ya. ¿Qué decir cuando junco ya car Dios? ¿Qué decir malta shimpet ya culto, shimpet que vuelto, pues a ver su plan pechui. ¿Qué decir urari cojo un ejemplo cubícola? Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan serán escritos en el polvo. Quiere decir cuando jun kuyak kohek rib et iglesia quiere decir at mismo rabie chanka banchecha komcha muchach tsep un poco peculiar, ¿verdad? Y no sé, es que ya tiempo chidampa na humodo kiblónico uleu y kitzeba con letras o pa tiempo cuana becha. La rata con cote se plan, ¿verdad? Tenga lo chupoch y hela cubrir Dios, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sube ve a comchat setlek choch hunuleucha, porque quiere decir kosher Dios. Entonces, si atkal kosher Dios, quiere decir atatko en peligro. Quiere decir at ya comchache casquijun kaschawi. Y ojo cochpan el evangelio, mis hermanos, tiene que ser va a luchar, tiene que ser ya ochen que te da cuenta, ¿verdad? Pues el pastor Kotkuk, pero pues Kot pastor mejor que un culto, ¿verdad? Koter pastor, pues mejor que yana chek patak, y no es así, mis hermanos. Porque si hermanos, quiere decir ¿verdad? Cubíco oral en la Biblia, mis hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 22. Chechdaba coler nánimo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 22. Sube chicos, hermanos. Es que, hermanos, ya como chadik, biche yeshak kuhuna chochri, y lo na chochle, erema contenta chikuyach techak namas, el akatzlahak, sino que ere kra chikusach wach. Que está con cubico horario, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, cubico chiteria, cubico, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No sé si es que ya cuenta, mis hermanos. Quiere decir, cuando ocha o cochpan el evangelio, pero cuando atkatzlache, cuando en tinkochten job, quiere decir, igual que Micho Plen, tal vez ostra su taik, ¿verdad? Pero como arzig, chapcastitos, en que pico Plen, el perro vuelve a su vómito. Entonces, que me coplen, tal vez osto naiko, osto bishik, ¿verdad? Pero como es real, como dijo, quiere decir, ¿verdad? No sé si el aquí ves, ¿verdad? Chek shabak, y después slash cheuchavik, ¿verdad? No sé si el aquí está ella. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Quiere decir, cualquier ejemplo, ¿verdad? Quiere decir, cualquier ejemplo, como quiere decir, su y después, flashek, ¿verdad? No sé si es yo encuentro, mis hermanos, chauchoch, ¿verdad? De repente, con ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad? Buena cochpan el evangelio, culto, pues bien cambiadito, ¿verdad?
bolak o patnak kohnan. Entonces Dios hará la otra ¿verdad? Porque que pero cuando jun costo job, cuando jun calca su costo, entonces quiere decir, hermanos, jun chan ko an apartar rich pando Dios. Quiere decir jun conato, ve, verdad, jun ko bien, pues bueno, ancha chan que an apartar, la ancha ya coten tiempo, es que ya con benaqui. Pero quiere decir, cuando atak para iglesia, quiere decir, achant kat ich para Dios. Sino que más bien achachanca tu an debilitar. En ya cuenta mis hermanos, en cuando que vet un semana culto, que vet ya culto, ya cuando cacho ya comienzan pensar, será que vet ella me la oscas que oche, si vet warei, que veo ching que está vet amor, ya está que ya ¿verdad? Y si canal se eche ya que vuelto ya cabí. Bueno, no sé si la es que mai magok, ¿verdad? Pero en sí que la apelón, en shibet ya culto, ya chequea como si al que está sin o esto haré que empiece está que chaco. Ya me la comaré como consejos, ¿verdad? Chicatacos quiero una pipi, pero sí casco culto, ¿verdad? Si cota vicio, cot mala chancho banik. Entonces ya me la cubich con pensar, pero sojas que da si cot cash chue, cot suraklan chanchobanik, toma como ho que beta que chacaba. Entonces cuando ya cuy apa pensar chicken beta, quisiera at un chat chanka kish pano de Dios, sino que más bien se chanka to al débil, quisiera se chanka caja choab, y la rachoab le ushkaha hermanos, por eso cubico la Biblia. El espíritu inmundo, cuando calma con la chicha, que si la con espíritu le ere, chubista, pues mix sin resta, pues chimbera, mix chu coster mercha, no, ere cubir sin resta, pero siempre quien conecta que lo ulaco en lugar ni en el nacui. Entonces la con espíritu siempre cojo da visitar, chinchquia cojo da visitar, arer canma, la cor Dios, la cor can, la cor oración, hermano. Por ejemplo, hay que me cochive, en contento que puede orar porque también quien quiere, porque con loco oración que pan oración, pero guachujan como no, hay oración que no, orar an oración cojocla, an oración es intercesión, pero chlachujan no sé si la que van es verdad o puede ser que aunque o vuelta oración che chancul iglesia, aunque puede ser con palón y iglesia, pero tomo que man orar cachat, pero en mes y iglesia que mi juzgos con perdón. Entonces ese hermanos que decir cuando jun van a apartar un último versículo que vi Mateo capítulo 24. Mateo 24 y verso 13 que van a leer hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué decir hermanos? Ojo orari. ¿Qué decir? Macobant la chacanche ya unos 5, 10, 15 años. Sino que orari cubico la Biblia. Mas el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, quiere decir si juega don, el hijo, hasta que su cabe Dios, va a toser que clava chaga. Pero si él shinka unos 5, 10 años y después shinka ganat, quiere decir él shinkonta, y la chaga shala, kot mina un cos, tabarrecha, porque quiere decir shinka 30 rey. Entonces, hermanos, para querer que clawach el Dios y para querer Dios cojo es de que mismo mis hermanos che da luchar para culto mis hermanos que si quieren cojo faltar mis hermanos. Dios cojo bendecir, Dios hermanos.